bienvenidos a la clase de hoy. El tema del cual le vamos a hablar va a ser el teorema de Rolle. El teorema del cálculo matemático que hoy vamos a estudiar se lo debemos al matemático francés Michael Rolle, quien se dedicó sobre todo al estudio de la teoría de ecuaciones encontrando diversos resultados, entre los que debemos destacar nuestro tema el día de hoy, el teorema de Rolle formulado en 1691. Compañeros, ¿quién nos podría dar la definición del teorema de Rolle? Ahora bien, el teorema de Rolle tiene la capacidad de demostrar si existe un punto interior en un intervalo abierto para el cual la derivada de una función derivable se anula. Esto solo se cumplirá si el valor de los extremos del intervalo es el mismo. Ahora haré una gráfica sobre esto. Bueno, aquí gráficamente afirma que si f de A igual a f de B, entonces existe un punto C entre A y B, tal que la tangente de la gráfica de f es CFC, es horizontal. Dicho lo anterior, el teorema de Rolle tiene la capacidad de demostrar si existe un punto interior en un intervalo abierto, para el cual la derivada de una función derivable se anula. Esto solo se cumplirá si el valor de los extremos del intervalo es el mismo. Bueno, muy bien, compañera. Ahora, ¿quién nos podrá explicar las características de este tema? Yo puedo explicar eso. Alguna de las características principales es que la premisa básica o la idea del teorema de Rolle es que si una función es continua y se considera diferenciable en un intervalo que tiene el mismo valor en los puntos finales, entonces esta derivada será igual a 0, donde f de c es igual a 0. En algún punto del intervalo esta será la que se estará trabajando. El teorema de Rolle es un caso particular del teorema del valor de medio cuando f de A es igual a f de B. Donde no debes de confundir el teorema de los valores del intervalo con el f de A y el f de B. Bueno, muy bien, compañera, muy interesante. Ahora, ¿quién nos puede explicar las propiedades? ¿Puedo pasar yo? Adelante. Ahora bien, revisaremos las propiedades, las cuales son las siguientes. Si una función es continua y derivable en un intervalo y toma valores iguales en sus extremos, existe un punto donde la primera derivada se anula. Sea f una función que verifica las siguientes hipótesis. Es continua en un intervalo cerrado, como podemos observar entre corchetes a, b. Es derivable en un intervalo abierto, entre paréntesis a, b. Y por último, toma el mismo valor en los extremos del intervalo, es decir, f de A es igual a f de B. Ahora bien, entonces existe un punto llamado C que pertenece entre paréntesis a, B, tal que f' de C es igual a 0, es decir, con tangente horizontal. Muy bien, compañera, toma asiento. Compañero, ¿nos puedes pasar a explicar algunos ejemplos del teorema de Rolle? Por supuesto que sí. Primero tenemos esta función. Está en el intervalo. Aquí vamos a tratar de ver si es aplicable el teorema de Rolle. Tenemos el siguiente planteamiento. Tenemos la división entre menos x más 1, la cual está, aparece si el intervalo de x está en un intervalo semiabierto entre 0 y 1. Y tenemos a x menos 1 si x se encuentra en el intervalo cerrado de 1 y 2. En base a esta función podemos ver que la función es continua en el punto de 0,
2. Y aquí podemos ver que no es aplicable el teorema de error. ¿Y por qué? La solución no es derivable, ya que el punto de x es igual a 1 en cada región tiene valores distintos, y para que la función pueda ser derivable debe de tener valores iguales, es decir, f' de x es igual a 1 si el intervalo está abierto en 0,1, y aquí si el intervalo está en 1,2. Ahora bien, pasamos a ver un ejemplo en el que sí es aplicable el teorema de error. Tenemos la función y vamos a pasar a ver por qué esta función sí satisface las condiciones que tiene el teorema de error. Esta función está en los intervalos 1, 0 y 1. En caso de que sí lo esté, tenemos los valores en C. F de x es una función continua en los intervalos de -1 y 0 y de 0 y 1 en los puntos abiertos de -1 y 0 y 0 y 1, ya que esto se debe a que es una función polinómica. Además, cumple con f de -1 es igual a f0 y esto es igual a f1, lo cual es igual a 0. Y es aplicable al teorema de error, ya que pues podemos ver que los valores sí coinciden. Entonces la derivada de la función pasaría a ser f'. Y como pusimos aquí, vamos a traspasar esto al valor de C. Igualando a 0, quedaría 1 menos 13 cuadrada es igual a 0, y cuya solución en C es igual más menos. Y en otras palabras, tenemos el intervalo, el cual es -1 sobre raíz de 3 en el intervalo abierto de -1 y 0, y tenemos 1 sobre raíz de 3 en el intervalo de 0 y 1. Y aquí podemos ver que los valores, como expliqué hace un momento, son iguales, por lo que el teorema es aplicable. Bueno, en conclusión es que el teorema de error tiene como finalidad demostrar que en una función f de x, la cual tiene intervalos a y b, pueden ser derivables y que en un punto de x siempre la función equivaldrá a 0. La tesis del teorema es que en tal caso la función derivada se anula en algún punto del intervalo a y b. Y bueno, después de haber visto este tema, se concluye que el teorema de Rolle consiste en que si una función f de x verifica que es continua en un intervalo cerrado a, b y deriva el intervalo abierto de a, b, si los valores de una función en los externos son iguales a f de a es igual a f de b, entonces hay menos en un punto de intervalo con el c. Y bueno, después de haber visto este tema, puedo concluir que el teorema de Rolle consiste en que si una función f de x verifica que es continua en un intervalo cerrado de a y b y derivable en el intervalo abierto de a y b, si los valores de la función en los extremos son iguales a f de a igual a f de b, entonces hay menos
un punto del intervalo C, A y B. Yo concluyo que las funciones continuas son interesantes, pues tienen la propiedad del valor intermedio y además alcanzan sus valores extremos. Las funciones diferenciables en un intervalo también tienen un par de teoremas que hablan acerca de algo que sucede dentro del intervalo. Este es el teorema de Rolle, el cual nos permite encontrar en un intervalo el punto en el que la derivada tiene un valor específico. Y pues bueno, como pudimos ver, el teorema de Rolle es uno de los muchos planteamientos matemáticos que nos van a ayudar a comprender el comportamiento de las funciones y pues más adelante esperamos poder explicarles más. Bueno, pues sería todo por la clase y muchísimas gracias.